Lo venimos marcando en el plano informativo, esta prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha disparado, entre otras cosas, poder analizar, poder pensar sobre el lenguaje inclusivo. Y es lo que vamos a hacer a continuación, porque ya nos acompaña Gladys Degger. Ella es profesora en Letras de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien le damos la bienvenida a Sama Noticias. ¿Cómo está, Gladys? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Primero, seguramente para entender debemos conocer, y por eso el primer planteo tiene que ver con esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, en realidad estamos poniendo en foco una serie de prácticas y de acciones lingüísticas por medio del uso de la lengua, justamente, promovida por algunos grupos como los movimientos feministas y la comunidad, el colectivo LGTBIQ+, para dar visibilidad a su sensación de no sentirse representados, generalmente con la denominación binaria de género. Bien, ¿esto puede modificar o no, tal cual lo marca, por ejemplo, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña? ¿Puede modificar los conceptos? ¿Puede modificar el aprendizaje de los niños y niñas? Tengo entendido que ella ha hecho una aclaración como bajando un poco el nivel de la polémica, diciendo que solamente estaba indicado para los chicos de primaria en su primera etapa de alfabetización, porque el uso de símbolos como puede ser la X o arroba iba a dificultar su alfabetización justamente. No sé si hay otros fundamentos, realmente yo no he leído la resolución, así que bueno, no puedo opinar en relación con eso. Sí que no creo que tal vez en grados superiores, en las universidades, en las escuelas secundarias, se le pueda atribuir al lenguaje inclusivo o incluyente, que es la denominación que yo prefiero darle, algún tipo de responsabilidad en dificultar los procesos de comprensión lectora o productora de textos. Estas dificultades que son ciertas y que estamos atravesando una crisis en relación con la lectura y la escritura, como lo demuestran los operativos nacionales de evaluación, y nosotros lo vemos a diario, es muchísimo más amplio, más abarcativo, multifactorial, y hay una serie de medidas más contundentes que podrían aplicarse para tratar de reparar esto, y creo que esta prohibición en realidad no tiene sentido con el justificativo que se ha dado así amplio de atrasa, atenta contra la comprensión lectora. Seguro. Hay una mirada muy política sobre el Sí. lenguaje inclusivo o incluyente, como usted marca, que termina desvirtuando quizás la mirada central. ¿Hay antecedentes en otras épocas de esta modificación, por decirlo de alguna forma, de nuestra manera de expresarnos, de tratar de incluir o hablar de diversidad desde la palabra, desde la lengua? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la lengua, nuestra lengua en este caso, el español y todas las lenguas, son propiedades de los hablantes. Como decía más temprano, el único territorio en el que somos verdaderamente soberanos es en el uso de la lengua. La lengua ha cambiado siempre. De hecho, nuestra lengua proviene del latín. Y bueno, y ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Nuestra lengua y otras lenguas más, las lenguas romances, provienen del latín vulgar. Ya ahí había una distinción entre el latín culto, que era escrito, y el latín vulgar, que era el que realmente hablaba el pueblo. El latín vulgar evolucionó en forma de lenguas romances, y el español es una de esas lenguas. Estamos permanentemente nosotros en momentos de variación y de cambio lingüístico. ¿Qué sucede ahora? Que con los medios de comunicación, por ejemplo, las redes sociales, y esta es una hipótesis personal, creo que los
cambios son más rápidos, se fijan más rápido. De hecho, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en vocabulario relacionado con el uso de las redes sociales, surgido a partir de la pandemia, por ejemplo, que a veces una persona mayor como yo tuve que preguntar, ¿qué es un streaming? ¿Qué es stalkear? ¿Qué es trolear? Pues no sabía, realmente no lo sabía. Y son palabras que, por ejemplo, en mi vocabulario están incorporados. O sea que mi repertorio lingüístico, mi léxico, ya se ha modificado. Y así como se ha modificado mi léxico personal, mi repertorio, se va modificando el de la sociedad, ¿sí? Lo que sucede ahora es que el cambio es mucho más visible y más polémico porque nuestra lengua, las lenguas en general, son sistemas también ideológicos. Las formas en que nosotros nos expresamos, cómo usamos las palabras, cómo nombramos las cosas, cómo calificamos y designamos a otros, realmente tienen un valor ideológico en el que intervienen nuestras creencias, nuestros valores, etc. Y sí, este lenguaje incluyente o inclusivo suele estar identificado por la gran mayoría con algún sector político, con algún ámbito de uso, y eso es lo que genera tanta controversia, invisibilizando a la vez las verdaderas razones que han dado emergencia a este tipo de variación, que todavía no es un cambio y no sabemos si lo va a ser. Por el momento es una variación. Hay distintos usos que están en disputa, ¿sí? Que están peleando, digamos, el terreno. Uno es el lenguaje sexista, el otro es el lenguaje binario y el otro es lo que se denomina lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, que son tres conceptos distintos. El primero impone el masculino genérico, el segundo las dos formas genéricas, masculino y femenino, y el tercero que es esta nueva alternancia que modificaría el sistema morfológico de nuestra lengua. Bien, cortito la última, que aparezca lo prohibitivo con todo lo que significa justamente la palabra prohibido, sí, que puede cambiar o no. Insisto en el poder soberano, ¿sí? En el poder soberano del lenguaje que tenemos los hablantes. Siempre es chocante y genera aún más revuelo, ¿no es cierto?, cuando se dice prohibir y asimismo, como hablaba esta mañana con un colega, la palabra imponer, ¿sí? En términos lingüísticos no podemos ni prohibir ni imponer, porque es el uso que le van a dar los verdaderos dueños y dueñas de la lengua, que somos los y las hablantes, lo que va a determinar si esa variación es pertinente, si se cristaliza, si pasa a formar parte de nuestro uso cotidiano o no. Muy bien. Gladys, un placer de tenerla acá. Por favor, muchas gracias.